Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el faro de San Juan de Nieva, a punto de empezar la ruta PRAS25, que es la senda del Cabo Peñas. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno amigos, esta ruta es, en mi opinión, bastante especial porque te lleva a la parte más al norte o septentrional de Asturias. Te lleva hasta el Cabo Peñas, parte, como decíamos antes, del faro de San Juan de Nieva y siguiendo la dirección de la costa en dirección este acaba en el faro de Cabo Peñas. Por supuesto, las vistas van a ser impresionantes. Tengo que decir que esta ruta es un poco larga, es 16 kilómetros de ida, 32 kilómetros en total si volvéis otra vez a donde está el coche, por lo cual os aconsejaría que llevarais dos coches a la ruta de tal manera que posicionarais un coche en Cabo Peñas y otro coche en el faro de San Juan de Nieva. De esta forma, cuando lleguéis a Cabo Peñas podéis coger el coche y llegar otra vez hasta el faro de San Juan de Nieva conduciendo, porque si no os pasará lo que a mí, que tendré que caminar otros 16 kilómetros para volver atrás, pero los hago con gusto, la verdad, ¿eh? A ver qué tal se da el día. Bueno, pues parece que alguien ha salido a pescar esta mañana, como podéis ver allí. También hay un barco de estos enormes, creo que su nombre es Moraine. Eso sí, viene vacío, ¿eh?
Esta es la playa de Chagó. Y venimos de allí. Bueno amigos, lo que veis detrás mío es el teleférico de Cabo Negro, que se solía utilizar para transportar hasta el acantilado las escorias de los hornos altos, las cenizas de la central térmica y los estériles del lavado de carbón, y se tiraban al mar. Este teleférico pertenecía a Ensidesa, que es la compañía de acero más importante de España, y estuvo en funcionamiento desde 1962 por aproximadamente 10 años. Se calcula que hubo 1.800.000 toneladas de residuos que se tiraron al mar desde aquí. Afortunadamente este sitio está cerrado y ya no está en funcionamiento, pero el impacto medioambiental debe haber sido tremendo, ¿eh? En fin, vamos a continuar. El teleférico otra vez.
Bueno amigos, como podéis ver estamos muy cerca. Eso creo que es hacia donde vamos ahora. Bueno amigos, estaba viendo el GPS de la ruta y me dice que tengo que ir por allí, pero claro, viendo cómo está el camino en esa zona, pues no voy a ir. Mejor me voy por esta parte, que creo que da la carretera, y voy de esa manera. Así me evito un disgusto, ¿no? Pues nada, vamos a continuar. Bueno amigos, como veis detrás mío está el faro de Cabo Peñas, lo cual quiere decir que estamos a punto de terminar la ruta. Quería despedirme ahora porque veo un montón de coches detrás mío y me da la sensación de que va a ser bastante ruidoso allí y va a haber un montón de gente, y siempre que grabo vídeo con gente alrededor es un problema por cuestión de privacidad. Alguna gente no querrá salir en el vídeo. Por eso es mejor que lo haga ahora de la manera habitual, diciendo que, en primer lugar, si queréis más información, no dudéis en ir a la página web mrpabloshow.com. Este es Mr. Pablo, mi nombre, Pablo, saw.com. Allí tenéis el track de la ruta, mapas, más información y fotos. En todo caso, espero que hayáis disfrutado del vídeo, y si es así, no os olvidéis de suscribiros al canal, de darle al me gusta y de compartir el vídeo. Y como siempre, espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. En unos segundos os voy a enseñar la zona, los acantilados, el faro, etcétera, y luego un poco más tarde os daré mis comentarios acerca de la ruta. En todo caso, cuidaros un montón.
Bueno, pues acerca de la ruta diré que es una ruta bastante normal. La última parte es bastante bonita, todo hay que decirlo, los acantilados, el faro, esa zona es bastante bonita, pero la verdad es que he hecho una ruta parecida a esta, Cabo Busto, PRAS, creo que era 04 en Valdés, y a mí personalmente me pareció más bonita que esta. Si no hubiera hecho esa ruta diría que esta está bien, pero la del Cabo Busto es muchísimo más corta y me parece más bonita. En todo caso, esta es una ruta que está bien, no es espectacular, hay algunas zonas que están bastante bien. Todo hay que decirlo que si decidís hacer esta ruta, os recomiendo que traigáis un mapa o un GPS, porque hay zonas o fragmentos de esta ruta que no están muy bien señalizados. Si no andáis con cuidado os perdéis o camináis el doble de lo que deberíais. Pero esa es la conclusión final, que está bien, no es espectacular y que si queréis hacer una ruta por la costa asturiana que sea muy bonita, yo recomendaría Cabo Busto más que esta. Pero bueno, en todo caso, cuidaros un montón y os veo en el próximo vídeo.